Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde Linares 74, el módulo de atención del diputado Jorge Gaviño. Este es nuestro programa Adicciones. Hoy vamos a ver el segundo programa sobre agrupaciones o grupos de autoayuda. En este caso, lo vimos desde el programa anterior, que la importancia de las agrupaciones como una herramienta más para ayudar a las personas que están sufriendo de una adicción o las personas que tienen familiares que tienen algún tipo de enfermedad adictiva, pues evidentemente para nosotros es importante brindarles la información para que ustedes sepan cómo pueden acercarse, de qué se trata, más o menos cómo trabajan. O sea, nosotros aquí vamos a darles de manera muy rápida, porque sí es un tema muy extenso, ciertos puntos que son los medulares dentro de las agrupaciones, que son los que se trabajan, evidentemente cuál es el método. Y bueno, el programa pasado estuvimos hablando sobre los 12 pasos, estuvimos hablando sobre las agrupaciones que existen, no solamente para Alcohólicos Anónimos, también existen más agrupaciones para otro tipo de dependencias, ya sean de sustancias o sean emocionales. Y bueno, para nosotros es importante clarificar todo el tema, porque siempre hay mucho prejuicio en cuanto a si las agrupaciones pueden ser una herramienta o no para combatir una adicción. Y bueno, como invitados tenemos una vez más a Paul, que está con nosotros. Buenas noches, Paul, gracias por venir. Y Aarón, nuestro psicólogo de cabecera, que también está por acá con nosotros. Y bueno, el licenciado Gres se incorporará en unos minutos más con nosotros. Entonces vamos a dar comienzo a este programa que de alguna manera en el anterior vimos los 3 primeros pasos. Si ustedes recordarán, mencionamos que el primer paso era una admisión hacia una impotencia que hay sobre el alcohol en este sentido, porque como empiezan las agrupaciones a trabajar fue básicamente con grupos de Alcohólicos Anónimos. Es un programa que al final se fue difundiendo y se fue de alguna manera adecuando al tipo de adicción, que algunas adicciones que existen. Y bueno, ahora ya hay agrupaciones para neuróticos, para codependientes, para relaciones destructivas, para comedores compulsivos, para anorexia, bulimia, narcóticos. Bueno, hay diferentes tipos de agrupaciones y en este sentido se han ido de cierta manera estos 12 pasos con los que se trabajan, que son los básicos y que fue con lo que se empezó en este programa de Alcohólicos Anónimos. Bueno, pues se han ido adecuando de acuerdo al tipo de adicción que se vive y en el grupo en el que se trabaje. En este sentido, bueno, pues el primer paso de Alcohólicos Anónimos que se trabaja es el siguiente. Dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Y bueno, hablamos un poco el programa pasado sobre este primer paso, pero hay cosas todavía que creo que quedaron que son importantes aclarar. Sí me gustaría darle la palabra a Paul para que en este sentido hablar de esta impotencia, hablar de esta ingobernabilidad, hablar de admisión, hablar de derrota. Creo que tú nos puedes ayudar más, Paul. Sí. De hecho, se habló la semana pasada sobre el asunto de la admisión de este primer paso, sobre la admisión de que existe un problema y que esto es más fuerte, ¿no?, que uno. Son dos cosas diferentes. Una cosa es admitir y la otra es derrotarse. Bien se puede uno admitir que tiene un problema, pero no puede derrotarse a él también, o no quiere derrotarse a él. Entonces, hay mucha gente que puede tener un problema y así lo admite, pero no vive o no sufre una derrota, vamos, ¿no? Porque el sufrir o vivir una derrota es lo que pues nos ayuda a este proceso de recuperación hacia la adicción. Pero es importante mencionar que una cosa es admitir y otra cosa es derrotarse. En este sentido, la derrota viene más en crear esa conciencia de que ya no puedo con el problema. Exactamente. La derrota viene, es hacerse a la idea definitiva, o por definitiva, que yo no puedo con la sustancia, o no puedo con este problema emocional que tengo, ¿no? No está en mis fuerzas, no está en la fuerza del hombre, vamos, ¿no? Y uno queda como que fuera del alcance de la ayuda humana, ¿no? Entonces, pues porque se viven diferentes situaciones. Por ejemplo, un alcohólico vive accidentes, ¿no? Pleitos, separación,
pierde trabajo, pierde muchas cosas, ¿no? Pero nada de esto lo hace realmente que él pueda dejar, por ejemplo, la sustancia, ¿no? O en el caso de los adictos, pues a otras sustancias que no es alcohol, es lo mismo, ¿no? Y muchas veces la enfermedad emocional es exactamente lo mismo. Cuando ya hay un problema obsesivo, es prácticamente uno está fuera de la ayuda humana. Es algo más allá de tus fuerzas. Un alcohólico sí quiere dejar de beber, pero más bien la palabra es no puede. Esto ya está fuera. Cuando uno admite eso y se derrota, pues se da el primer paso y es el más importante, ¿no? Para entrar y comenzar el proceso de recuperación. Que en este sentido las agrupaciones es lo que nos ayuda, ¿no? A darnos cuenta de realmente qué tan profundo es esa problemática, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, sí, me gusta ir a las fiestas, me gusta tomar, soy alcohólica fuerte, ¿no? Porque hay diferentes niveles de alcoholismo, ¿no? Entonces, pero yo todavía lo controlo, ¿no? Y todavía no hay una admisión. Si yo tengo esa problemática en ese sentido, pues yo no estoy derrotándome ante mi problemática, solamente estoy admitiendo que tomo y tomo fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que así funciona, ¿no? Y las personas, bueno, pues no es fácil admitir que se tiene una problemática y que obviamente esa problemática me controla a mí y no yo a ella, ¿no? Entonces, creo que las agrupaciones tienen mucho vamos, esta ayuda es básica y en ese sentido, como lo decíamos en el programa pasado, creo que ayuda mucho este espejo de reflejo con el otro, que cuando ellos comparten sus propias experiencias, pues evidentemente la gente encuentra esos detonantes que se llegan a repetir, ¿no? Entre personas, tal vez las circunstancias son diferentes, pero la emoción se vive exactamente igual, ¿no? Lo que han sentido, porque han tomado, cómo lo han hecho, hasta dónde han llegado, todo este tipo de cosas que creo que es lo que ayuda a entender que sí hay una problemática ya fuerte, ¿no? De hecho hay que admitir, de entrada hay que admitir que es una enfermedad. No es una debilidad, ni, o sea, muchas cosas como a veces un pecado, ¿no? Es una enfermedad, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud en los 50, es cuando determina que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. O sea, es algo que hasta el día de hoy, 2014, no se ha encontrado una cura para el alcoholismo, pero se puede detener. O sea, lo que se descubre es que se puede detener. No tiene una cura, pero sí se puede detener la enfermedad, para que no siga progresando, ¿no? Y esto pues lleve a una muerte prematura, ¿no? Esto es lo que el programa está basado en esto, ¿no? Se dedica, el primer paso es reconocer, admitir que si hay un problema, derrotarse ante ese problema, reconocer que yo no puedo con él, no voy a poder con él nunca, y deshacerme de cualquier tipo de idea, ¿no? Que yo pueda tener de poder pensar, por ejemplo, que porque yo pueda tener un tiempo abstemio, 10 años, puedo volver a consumir sin ningún riesgo. Eso es una mentira. Y esa es una idea con la que se debe de acabar. Eso es lo que no es fácil para una persona que empieza a entrar en una recuperación. Y justamente en esta admisión de la que estamos hablando contra la derrota, se da mucho, ¿no? Muchas de las veces se admite que se toma fuerte o que se tiene una adicción, pero cuando dicen, bueno, yo como tengo el control me puedo abstener, entonces entro en ese periodo y ven, no tengo mayor problema, pero no queda ahí porque realmente hay recaídas, ¿no? Y se vuelve, ¿no? Aquí es donde entra la experiencia de un grupo. Okay. Este tipo de experiencias las pueden encontrar cada noche. Gente que tuvo esa experiencia, que pudo dejar de consumir un tiempo, unos años, en el momento que se le ocurrió volver a consumir, la enfermedad sigue progresando. Se ha visto la experiencia de gente que muere, ¿no? También dentro de este intento. Por eso lo mencionábamos la semana pasada, que realmente se vive de experiencias. Se vive más bien de experiencias vividas, ¿no? Más allá un poquito de la teoría, es la experiencia lo que nos va a nosotros alimentando y nos va ayudando, ¿no? A esta recuperación, ¿no? O puede ayudar a alguien a recuperarse, ¿no? Aquí es donde entra la riqueza de la experiencia, ¿no? De gente que cómo le empezó a hacer, o qué es lo que encontró, qué es lo que hace el día de hoy para no caer en su dependencia, ¿no? Ya sea alcoholismo, ¿no? Adicción o emocional, ¿no? De cualquier otro tipo de adicción. Aquí es donde entra la experiencia de la gente, de cómo a través de la práctica de estos pasos, de este programa de recuperación, ha ido encontrando poco a poco una liberación, ¿no? ¿Algo que nos quieras Sí, cuando están mencionando esto de las recaídas,
inmediatamente me fui a lo que sucede también, a las llamadas enfermedades mentales en los hospitales psiquiátricos. O sea, entran, se encuentran con la forma de intervención psiquiátrica o los dispositivos que se tengan en los hospitales, pero llega a casa y regresa. Incluso también en el ambiente penitenciario se habla de una reincidencia. Es decir, se va, se regresa, pero quizá también tenga que ver con una cuestión de un término, de la reinserción social. Cuando se habla de reinserción, de reinsertar a la familia, a la sociedad, pareciera que se reinserta, o el trabajo es, pareciera que el trabajo es que se reinserte a donde se generó toda esta problemática, a nivel familiar. Entonces es quizás también por eso que es importante el trabajo con la familia, ¿no? Porque justamente, o sea, si no hay un trabajo familiar, si no hay elementos de este grupo que también intervengan y que se estudie cómo todo un grupo generó algo en una sola persona, quizás va a seguir sucediendo esta cuestión de las recaídas, por más que exista un grupo, por más que exista un hospital psiquiátrico, por más que existan las cárceles. Entonces quizás habría o convendría quizás estudiar esta cuestión de la reinserción social o reinserción familiar. O sea, más bien quizás reinsertarse en lugares distintos de los que generaron esa problemática. Y no quiere decir que te mudes a China o cosas por el estilo, sino cuestión de cambio de roles incluso en la familia, ¿no? Eso, sí. De hecho en las agrupaciones, y bueno, acá Paul nos podrá ampliar más esto, se trabaja mucho el cambio de juicios y actitudes, que es exactamente lo que tú estás diciendo, y en las agrupaciones se trabaja mucho esto de que ya estando en un programa de recuperación, evidentemente vas a ir a la raíz, por eso también se trata la enfermedad como tal, porque es mental, física y espiritual, ¿no? O sea, física porque tienes una alergia al alcohol, o sea, las personas que toman, no todos tienen la misma reacción. Si yo soy alérgica a los mariscos, pues evidentemente en mi cuerpo va a haber una reacción que puede ser que tú no la tengas porque no eres alérgico. Con el alcohol sucede lo mismo. Yo voy a tener ciertas reacciones que son diferentes a la generalidad porque yo soy alérgica al alcohol. Entonces, en ese sentido, te hacen ver en las agrupaciones que esa adicción que tú tienes es tu alergia. Entonces, es una enfermedad física, es una enfermedad mental también, porque evidentemente la obsesión que te genera el estar con esa compulsión de querer más y creer que tú lo controlas, pues evidentemente es una enfermedad mental, ¿no? Y es una enfermedad espiritual porque también no tienes esa conexión, ¿no? Más que con tu propio ego, con tu propia soberbia y con tu propio egocentrismo de decir yo lo puedo controlar, yo todavía puedo con la problemática, a mí no me va a pasar nada, yo tengo el sartén por el mango y bueno, pues obviamente ahí hay una desconexión con tu propia espiritualidad. Creo que es así, ¿no, Paul? No sé qué puedas ahí. Sí, de hecho este descubrimiento lo hizo el doctor Silworth, así se le conoce, allá por los 30. Este fue el que empezó a través de estudiar a pues muchos alcohólicos en un hospital. Se empezó a dar cuenta de estos dos fenómenos que suceden en esta clase de alcohólicos problema, ¿no? Que es, se daba cuenta que aparecía algo que se llama una obsesión mental y una alergia orgánica, que es el fenómeno imperioso, ¿no? Como se le llama. Entonces, él a través de estudios empezó a darse cuenta que solamente pasa en cierto tipo de alcohólicos. No todos, porque se explica muchas veces, y es bueno reiterarlo, que hay 3 clases de bebedores, que está el bebedor social, bebedor fuerte y el bebedor problema, que es de alguna manera el que pues trata este tipo de agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, ¿no? A los bebedores problema únicamente, ¿no? El bebedor social no tiene esto, vamos, no padece de esta alergia orgánica. Sí, puede ir a una fiesta a tomar y parar y no pasa nada. No pasa nada, su cuerpo metaboliza muy bien el alcohol, no tiene problema, ¿no? Inclusive le pueden decir que ya no quiere más, ¿no? En el caso del alcohólico problema esto no sucede todo lo contrario. Primero tiene una obsesión mental por beber, en la cual lo induce a beber, y una vez que empieza a beber, desde que se toma la primera copa, se despierta en él esta alergia orgánica, la cual le pide más. Estos son los dos fenómenos que encontró este doctor,
Y bueno, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En el 50 pues avala todo esto, después dice, sí, esto es lo que se caracteriza como una enfermedad, al final incurable, porque no se ha encontrado una cura a eso. Por eso la experiencia que se encuentran dentro de los grupos es importante. Se deja de beber, 15 años, se vuelve a beber y ¿qué crees? Pasó exactamente lo mismo que hace 15 años, que dejé de consumir y pues muchos mueren, ¿no? O ya vienen muy deteriorados, o sea, la enfermedad sigue progresando. Esto es lo que descubre la ciencia, entonces es importante, ¿no? Creo que es importante mencionar esto porque todo análisis pues, requiere de un cuadro médico, ¿no? También para que esté completo, ¿no? Entonces, bueno, esto viene de la ciencia, ¿no? El descubrimiento, eso es lo que adopta AA y dice, bueno, gracias a este descubrimiento se hace, pues verás este asunto de que es una enfermedad y por qué el alcohólico bebe de esa manera, lo cual es bien incomprensible para la mayoría de las personas, ¿no? Dicen, uno puede tener cáncer y la gente puede compadecerse de él, pero si le dices que el alcohólico es una enfermedad o que es un enfermo alcohólico, pues no o sea, compasión de qué, ¿no? O sea, no, es muy incomprensible hasta el día de hoy, ¿no? Entonces... Y no se ve como tal, claro. y con la gravedad que tiene, porque sí es progresiva y mortal, ¿no? Exacto, entonces sí es una enfermedad, y bueno, es incurable, es una enfermedad incurable, y el primer paso se requiere, a lo que lleva el primer paso es precisamente admitir que tengo una enfermedad, que es incurable y que yo no está en mí la cura, o sea, vamos, no está en mí, no está en mí la cura, y eso es, ahí viene donde viene la derrota. Es importante, ¿no? Sí, como lo estamos para que es se básica consuma, para empezar, ¿no? Un para proceso. empezar, el principio. Así es. Bueno, pues vamos al segundo paso, porque si no el tiempo también Sí. se nos va rapidísimo. El segundo paso es, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Bueno, aquí ya hay un convencimiento de un poder superior, como se quiera ver y como cada quien lo quiera interpretar, ¿no? De alguien más grande que yo, ¿no? Y lo decíamos de manera más explícita el programa pasado, bueno, pues devolvernos ese sano juicio, ¿no? Es importante, ¿no? Porque finalmente hacer, pensar y decir lo mismo en una misma línea no es a veces tan fácil, ¿no? A veces decimos una cosa, pensamos otra y actuamos de otra manera, ¿no? Entonces es importante también regresar a ese sano juicio que nos va a dar también esa estabilidad emocional y que de alguna manera nos va a ayudar, ¿no? No sé si quieran agregar algo más a este segundo paso. Antes del segundo paso quisiera hacer como una acotación del primero. Cuando se mencionaba esta cuestión de la enfermedad. También eso me remite a la cuestión de, pareciera que, sin entrar más como en polémica, pareciera que este término de enfermedad se acuña a igual a lo que sucede en las enfermedades mentales. Ya las llamadas, cuando digo eso me refiero a la psicosis, que es incurable, pero que se puede tratar. Pero quizás hablar desde ese sentido, claro, desde mi experiencia, desde el psicoanálisis, en fin, sin tampoco contradecir lo que ya avala la Organización Mundial, pareciera que colocan al enfermo, a la persona, en esa condición de enfermo de por vida, cuando pareciera que es una cuestión que tiene que ver, que es un síntoma de una estructura psíquica, como lo mencionábamos en los programas anteriores, que tiene que ver con neurosis. O sea, pareciera que entonces es un síntoma neurótico que tiene que ver con el apego al pecho materno, en fin, como lo mencionábamos. Y entonces quizás desde esa perspectiva, a propósito del término raíz, de incluir a la familia, que se hace en los grupos, o sea, la familia está incluida, pero quizás se trate de encontrar el problema de raíz, y es donde yo vuelvo a aportar la cuestión de, para ir a una cuestión de raíz, es no descartar los procesos inconscientes, las intersubjetividades que se generan o que se tejen al hablar. Eso es precisamente lo que puede llevar a una raíz. Y en cuanto al segundo paso, ¿cuál era? Llegamos al convencimiento de que un poder superior nos podría regresar. Me remite justamente a la búsqueda de la figura paterna, de una cuestión que pone límites, ¿no? O sea, por eso uno ubica en el primer paso que es ingobernable, entonces
busca una autoridad que lo sostenga también, ¿no? O sea, es interesante esta figura porque en el psicoanálisis se le denomina el nombre del padre. Como veíamos en otros programas en la larga saga de trastornos alimenticios, en los grupos, en un grupo se veía como la construcción de un tótem. Un comedor compulsivo precisamente era como la representación, así lo veíamos en ese entonces, de integrar al padre. O sea, precisamente un poder superior, como se ha dicho, no se requiere que sea Dios o en fin, sino quizá puede ser un tótem, ¿no? Esa introyección de una autoridad. Y justamente era muy ejemplar, muy como mencionaban comedores compulsivos, cómo comían, pero al encontrarse entre ellos, incorporaban eso que comían como una figura de autoridad, ¿no? Es como el padre muerto que deja esa figura de ley, ¿no? Que pone límite. Por eso también me parece interesante este segundo paso y entonces es lo que se podría trabajar también, porque en los grupos se les llama padrino, ¿no? Esa función tan delicada de ser un padrino, el sustituto del padre, de lo que justamente se está buscando. Me parece interesante esa cuestión. Sí, que esto viene en los pasos siguientes, justamente de lo que tú estás hablando, de buscar la raíz, ¿no? Viene en un cuarto paso, la figura del padrino viene en un quinto paso, pero bueno, lo vamos a ver en un momento más. Ahorita vamos a un pequeño corte, no se vayan y regresamos. Bueno, me dicen que siga porque el tiempo se termina. Bueno, vamos al tercer paso. O sea, ¿dónde, en medio? ¿ahí? ¿Sí? Venga, licenciada. ¿Está bien el micrófono? Estamos en donde... Bueno, regresamos y como verán ya tenemos la grata presencia siempre de nuestro titular del programa, licenciado Gres, ya está aquí con nosotros. Por la demora, pero es que el tráfico está tremendo. Es diciembre. Es diciembre, entonces se me hizo un poquitín tarde, pero muchas gracias a nuestro público, estamos ya de regreso y comentaban todo lo que es el segundo paso y veían también la importancia del apadrinamiento, esa guía que debe llevar la persona que tiene la adicción de otro adicto que tiene más experiencia, que ya sabe pues el camino y que tiene una recuperación, más que nada que tiene una recuperación y que es una forma de allanarle también el camino, de guiarlo para evitar una recaída. Creo que es una función importantísima el que se tenga un padrino, porque la gente de nuestra familia, la gente que nos quiere y todo eso, pues no están capacitados para orientar sobre un problema de adicción, mientras que las personas que tienen ese problema, lo que comentábamos la vez pasada, el puente de compresión de adicto a adicto, hace que sea una muy buena guía. Bien, con eso podemos decir que se vio a grosso modo el segundo paso y nos vamos al tercer paso. Este tipo de asociaciones son asociaciones que no son políticas, que no son religiosas. Sin embargo, en el tercer paso nos hablan ya de un ser supremo. Dicen que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo entienda. ¿Por qué es importante esto? Pues porque muchas personas vienen peleados con la religión. ¿Por qué? Porque no les dio resultado, porque no creen, porque sienten que la vida ha sido injusta con ellos, por mil cosas vienen con un resentimiento. Hay personas que se dicen ateas y en el momento en que dentro de una agrupación les dicen poner la vida y voluntad al cuidado de un Dios, pues entonces eso evidentemente les pega y dicen, ya sé por dónde van, esto es una doctrina, esto es una religión, me quieren enajenar con cuestiones religiosas,
Y ahí precisamente es donde entra el padrino. Bueno, dicen que un Dios como tú lo entiendas. O sea, aquí no vamos a hacer cristianismo o musulmanes o judaísmo o lo que sea. Es como tú lo quieras, un Dios hecho a tu medida. Ya no es el Dios castigador que te dieron quizá tus padres, ya no es ese Dios que le tienes una animadversión, sino es un Dios como tú lo quieras hacer. Incluso te dicen, no es necesario que creas en una deidad intangible, puedes poner cualquier cosa que sea tu Dios, y si eso te da la fuerza, bueno, pues adelante. Entonces, como no es una asociación religiosa, nos hablan de un Dios como cada quien lo entienda. ¿Y en qué consiste prácticamente? Bueno, consiste en aceptar una realidad. Poner la vida y la voluntad al cuidado de un Dios como cada quien lo entienda es aceptar la realidad tal cual es y decir, bueno, esto está por encima de mi propia fuerza, se lo dejo a esa fuerza suprema, a ese Dios, o a ese ser, o a eso en lo que yo crea, porque no depende de mí. Y esto le ayuda mucho al adicto para ir empezando a rehabilitarse, para ir empezando a entender una realidad que les es adversa y empezar a quitar ese encono que tiene contra todos los temas religiosos, contra todos los temas clericales de cualquier tipo de credo o religión. ¿Qué opina el psicólogo sobre este tercer paso? La búsqueda de un padre, como dice, o de un poder superior, que no es Dios, pero que le ajuste, ¿no? A lo que yo me refiero también hace un momento es a la lectura de lo que puede ser alguien de un padre. Estaba recordando el egreso de una joven del lugar de donde se encontraba y decía que tenía miedo de regresar porque justamente allí aprendió a robar y a drogarse, en fin. Tenía miedo de regresar a ese lugar. Pero de repente se acordó de su padre, que también estaba en un lugar de encierro, y empieza a recordar que este padre la llevaba a museos, la llevaba a jardines, a eventos culturales. Entonces ahí empezó la lectura de un padre, de cómo a uno le ajusta. Entonces ella se da cuenta que la intervención de este padre era precisamente porque él se daba cuenta del ambiente hostil en el que ella se encontraba, y lo único que hacía, sin decirle, oye, vete al museo, como lo hacen en la escuela, ¿no? Vete al museo y te doy 5 puntos extras, o en fin. Lo que hizo el padre era llevarla y mostrarle que había otros lugares, que había otros espacios. Y entonces precisamente es por eso que insisto en esta cuestión de la figura paterna que ejerce un padrino en un grupo. Porque justamente es una cuestión de cómo alguien lee al padre, como en el caso de esta joven, ¿no? Que no fue precisamente con un padrino, pero sí hablaba de él ante alguien que le escuchaba. Y ese que le escuchaba, si hablamos de transferencia, era precisamente el sustituto del padre. El psicólogo que le escuchaba era precisamente el reflejaba al padre que estaba buscando. Y eso que buscó y encontró en ese momento, le dio la herramienta para darse cuenta que hay otros lugares, no nada más en donde aprende a drogarse, a robar. Entonces me parece interesante. De lo que me doy cuenta es que de una manera sistemática se van como conjuntando los pasos de los 12 pasos con un trabajo, digamos, psicoterapéutico. Eso es interesante, ¿no? Muy, muy interesante. ¿Qué opina, licenciada Guzmán? Sí, básicamente esta figura de Dios como tal es otorgarle el poder a alguien más, ¿no? Ese control que siempre queremos tener nosotros mismos de nuestra propia vida, cuando realmente ya lo perdimos, y cuando una adicción es la que me está controlando a mí, pues cuando yo decido ya que un poder superior a mí, o un Dios, como yo lo quiera determinar, le voy a dar la voluntad de mi vida la voy a poner en sus manos, pues evidentemente me voy a dejar guiar, ya no voy a querer hacerlo a mi manera, a mi forma, porque no me ha resultado, ¿no? Cada persona que ha estado en una adicción del tipo que sea, siempre ha sido perder ese control, ¿no? Perder el gobierno de su vida, por eso se habla de una ingobernabilidad, ¿no? Entonces ya saber que hay un Dios que me va a guiar, eso me ayuda a poder dejarme guiar en una agrupación también, ¿no? Pues sí, es cierto. ¿Y qué dice la experiencia de Alcohólicos Anónimos? Lo voy a poner así, sencillo. Yo llego, hay una enfermedad, no puedo con la enfermedad,
¿no? Soy impotente, el primer paso nos habló de la impotencia, que esto es falta de poder, no tengo yo el poder para, pues, de alguna manera liberarme, ¿no?, de esta obsesión que hablábamos hace un momento. Esto me remonta a que tengo que buscar a alguien que sí tenga el poder para que pueda ayudarme a esta rehabilitación, a que esto se empiece a consumar. Esto me lleva a creer en alguien superior, que eso es donde hablábamos del segundo paso. Y aquí es donde viene la libertad de, pues, de elegir, ¿no? Independientemente del prejuicio que se pueda tener hacia una religión establecida, hay la libertad de elegir en qué quiero creer yo, y que esto se haga posible. Lo importante es aquí el uso de la fe, ¿no?, al final. Lo importante es aquí que empiece a operar la fe, que yo siento que todos tenemos fe, un grado de fe, que empiece a operar, que este poder superior, como yo lo pueda concebir, me va a ayudar o me va a favorecer para esta obsesión que yo encuentro aquí, que es donde yo estoy impotente, ¿no?, ante ella. No puedo con ella. Entonces, esto me lleva, de alguna manera, una vez que se encuentra pues esa deidad o este poder superior, pues se toma una decisión importante, que es empezar a dejar la vida y la voluntad a su cuidado. Porque yo vi en un segundo paso, se dice ahí el segundo paso, que no hay sano juicio, o sea, que mi manera de ser, pensar y actuar, hay toda una historia que demuestra que mi manera de ser, pensar y actuar no fue tal vez la mejor, ¿no? Y más cuando esta enfermedad se empezó a desarrollar, ¿no?, que es el alcoholismo. Es aquí donde viene la experiencia del grupo. La experiencia del grupo es lo que se encuentra ahí, ¿no? Lleno de experiencia de cómo también ellos vivieron antes de llegar a la agrupación y cómo fueron encontrando este tipo de situaciones a través de practicar los pasos. Claro. Aquí yo veo algo muy importante, la necesidad humana de creer en algo. Si el hombre no tuviera necesidad, no se sintiera impotente hacia las fuerzas de la naturaleza, hacia lo desconocido, pues no existirían las religiones. Entonces es una necesidad consustancial a la propia naturaleza del hombre el creer en algo, en lo que se crea. En este tercer paso yo veo reflejado el laicismo. ¿Por qué? Pues porque nos dejan a las personas que se pueden tener un problema que elijamos libremente las características del Dios que queremos que nos guíe en nuestra lucha, en nuestra constante lucha con nosotros mismos, porque no es otra cosa que una lucha constante con nosotros mismos para vencer las pasiones y como consecuencia de reintegrarse a una vida útil y feliz, se dice en los grupos de autoayuda. Entonces aquí se ve la necesidad de algo espiritual. Y si nosotros hemos leído algo de filosofía, vemos que muchos filósofos hablan de las tres partes del hombre, que es la parte física, la parte mental y la parte espiritual. Algunos le llaman la parte emocional. Entonces, cuando una persona llega en un momento de derrota total y dice, bueno, si hay algo, si existe algo, porque yo soy ateo, porque soy agnóstico, pues que se presente y que me ayude. Y cuando empieza a tener fe en ese algo, lo que quieran creer, porque aquí se da una batalla muy importante entre lo que es el agnosticismo y el ateísmo. Los ateos dicen que pueden comprobar que Dios no existe, y los agnósticos dicen que no se puede comprobar la existencia de Dios. Entonces aquí empieza un problema elemental de naturaleza espiritual y de naturaleza mental que tiene que enfrentar la persona adicta para darse cuenta que debe de haber algo superior, llámese grupo, llámese fuerza, aquí ya le llaman Dios. Pero no precisamente se refieren a la deidad que conocen, que le integraron sus padres, la de su nación, la de su colonia, no, es algo tan hecho a la medida que únicamente poniendo su vida y su voluntad, haya cuidado de ese ser que está creando uno mismo si quiere, pero que se le entrega a esa voluntad, es como se puede recuperar. Y algo muy importante que comentabas, o lo de la fe. En este paso no sé, recuerdo que dice que la buena voluntad es la llave que abre la puerta que conduce al camino de la fe que obra. O sea, nada más es importante decir fe que obra. Que una persona que si yo tengo mucha fe pero no hago nada, pues de nada me sirve mi fe. Claro. En cambio una fe que obra y que se realiza un milagro que se deje de tomar, que se reintegre a la sociedad, que lleve una vida útil, que lleve toda una situación normal, bueno, pues ahí está el milagro. Y también dicen que el milagro es hijo de la fe,
o que el hijo de la fe es el milagro. Y si se da y vemos a la gente cómo se recupera, gente que ya estaba en situación de calle, que ahora pues son empresarios, son profesionistas, son seres útiles a una familia, a unos hijos que educan y todo eso. Bueno, si están viendo el milagro y no creen que la fe puede darse ese milagro, bueno, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Qué opina, licenciado, para sus conclusiones? Pues en efecto hay una cuestión de creer, o sea, creer en eso que se está solicitando, ¿no? Es importante. Si llegamos ya al punto de las conclusiones, podría decir eso. Y enfatizar lo que Paul viene diciendo y que a mí me atrapa, lo de las experiencias, ¿no? O sea, de las experiencias que se dan en los grupos a propósito de analizar lo que cada quien lleva. Esto es, quiero comentar una de las jóvenes que estaban en ese lugar, estaban hablando de los efectos de las drogas, y una empieza a decir que sí, que ella escuchaba mucho mejor, que tenía un oído más agudo, y en fin. De repente otra empieza a hablar de que una amiga había perdido, o más bien en su embarazo, le detectaron que su hijo iba a nacer sordo por los efectos de la droga. Entonces, a propósito de eso, ellas empiezan a decir, entonces, mientras a uno lo hace oír más, a otros los deja sordos, sin oír. Entonces, es ahí la trascendencia de hablar entre todos, porque entre todas esas historias singulares se llegó a esa conclusión. O sea, sin que le digan, bueno, es que la droga es mala, no lo hagas. No, el mismo grupo construye, desde forma muy particular también, una reflexión. Y es esta: a uno lo escuchas más y a otro no le permite oír nada. O sea, están los efectos, digamos, trágicos, ¿no?, de esa cuestión. Patéticos. ¿Sus conclusiones, licenciada? Pues bien, creo que tomarnos el tiempo suficiente para poder ahondar en los 12 pasos es importante, porque son 12 pasos muy profundos. De hecho, del primer paso al tercer paso, ¿no?, hay un entendimiento de cómo podemos ir viviendo con ese poder superior. Del cuarto paso al séptimo paso es cómo podemos vivir con nosotros mismos. Y del octavo paso al 12avo es cómo podemos vivir con otros, ¿no? Entonces yo creo que es muy válido poderlos desglosar, poder hablar de ellos, poder decir la importancia que tienen estas etapas, como ya bien lo decía Paul, de la recuperación, que una, pues evidentemente es ver esa impotencia. La segunda etapa es saber que necesitamos un poder, y la tercera etapa es encontrar ese poder, y en las agrupaciones pues evidentemente nos ayudan a hacer este tipo de recuperación a través de esas etapas, que evidentemente se necesitan acciones de la persona que está sufriendo la enfermedad, ¿no? Porque como usted bien lo dice, o sea, se puede tener fe, se puede creer, se puede admitir, pero si no actuamos, si no caminamos en vías a una recuperación, evidentemente esa recuperación nunca llega, ¿no? Claro. ¿Tus conclusiones? Es muy interesante el asunto de las agrupaciones en estos pasos, porque queda totalmente fuera de los grupos cualquier discusión que sea de religión o de política. Esto ya salvaguarda al grupo, en donde esto no va a crear una futura división, en donde esto pueda culminar en algo fatal, ¿no? Esto es lo interesante. Dentro de las agrupaciones hay gente que es atea, hay gente agnóstica, hay gente de diferentes religiones. Este tipo de agrupaciones, el interés no es de qué religión se tenga o no se tenga, ¿no?, sino que se tenga la oportunidad solamente que ellos tuvieron y que se pueden recuperar. ¿No? Eso. Y hay plena libertad de creencia. Muy interesante. O sea que son grupos, y nos referimos, yo no quiero hablar mal de ninguna asociación, pero yo me refiero a estos grupos de hora y media, los tradicionales, en donde se deja que la persona decida qué fe va a tener y si quiere tener esa fe en una deidad o no. Bien, amigos, amigas, pues los esperamos el próximo lunes. Vamos a continuar con lo que son las agrupaciones y va a ir un paso interesantísimo. Vamos a hacer un paso donde nos vamos al fondo de nosotros mismos. Nos vamos a mirar en el espejo. Vamos a tratar de discernir quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo así, aquí, por qué somos así,
que es el Conócete a ti mismo, así es que no se lo pierdan. Vamos a ver el cuarto paso, que es una forma de conocernos a nosotros mismos, y si las personas no tienen un problema de adicciones, les juro que también les va a servir muchísimo. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Hasta luego.